Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos una semana más a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, para todo el mundo. Para todo aquel que nos escuche, que nos quiera escuchar hoy, mañana, pasado, cuando quieran y como puedan, bienvenidos. Y bienvenidos a nuestra tertulia, a nuestros hermanos privados de libertad, a nuestros hermanos presos, que nos oyen, algunos el domingo en Puerto Rico, otros hoy jueves, y otros pues, benditos a Dios, cuando puedan, si es que pueden. Para todos nuestro recuerdo más sincero y nuestro recuerdo más cariñoso en esta nueva tertulia de Descubriendo el siglo XXI, la última de este mes. Hoy es 31 de mayo y por tanto se termina el mes, se termina la tertulia del mes de mayo. El año que viene también, pero la semana que viene esperamos estar en la tertulia, pero depende de la providencia. Vivamos el día. Uno de los grandes poetas romanos definió la filosofía del pueblo romano, que es un poco nuestra filosofía: carpe diem, amarra el día, agarra el día, toma el día, vive el día. Bienvenidos a nuestra tertulia. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI, apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y antes de que continuemos, vaya como prólogo, como introducción, varios avisos. En primer lugar, mañana es primero de junio y da la coincidencia de que mañana es viernes, por tanto primer viernes de mes, el primer viernes del mes de junio, el primer viernes de la mitad del año, porque comenzamos el sexto mes del año y el año tiene 12 meses y estamos en el sexto, estamos en la mitad. En la mitad precisamente nos vamos a parar a rezar y a compartir. Primero pedir al Señor que nos sane. Todos de una forma u otra tenemos nuestras heridas, ocultas más o menos a todo el mundo, pero a Dios no se las ocultamos, ni nos las ocultamos a nosotros. Sería un poco infantil negar que tenemos heridas, negar que tenemos dudas, negar de que hay veces que la vida pues nos apesta, pero somos humanos y para eso está la gracia y para eso está la sanación, para eso está el ayudarnos unos a otros. Por eso y sobre todo, cuántos hermanos nuestros están privados de libertad, y recordar que siempre, como mínimo, detrás de cada preso hay 5 o 6 personas, el padre, la madre, 2, los hermanos 3, si está casado la esposa 4, si tiene algún hijo 5, por lo menos 4 o 5 personas detrás de cada preso, que están sufriendo tanto o más que el preso. Por eso vamos a ayudarles a mitigar ese dolor, ayudar a que seamos cirineos. Obviamente no podemos apoyar a todos porque no los desconocemos y no sabemos cuántos son, pero ofrecernos voluntarios al Señor para apoyar
ayudar a estos hermanos presos y sobre todo a sus familiares. Es un compromiso. Mañana, por tanto, el primer viernes de mes, tendremos la misa a las 7 de la tarde como sanación, como ayuda, como oración, como compartir de forma especial con nuestros hermanos presos y sus familiares. Y quiere decir que si mañana es viernes, pasado es sábado. Y pasado sábado 2 de junio vamos a tener el último seminario por este mes de junio, los libros poéticos, empezando a las 12:15 hasta las 3:30 de la tarde, ya que el próximo seminario será el julio 21. Si usted quiere más información sobre la Santa Misa y sobre los seminarios, puede llamarnos a nuestro teléfono. Apunten, y no disparen, pero apunten, 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Y de una vez también aprovecho y les doy las gracias a todos aquellos que confiaron y compartieron con nosotros el sábado pasado cuando fuimos al santuario de la Virgen de Fátima que está en Washington Township, en el estado de New Jersey. Fue un día agradable, un día de amistad, de compartir, de alegría, de increíblemente ver que la vida en Nueva York es de locos, porque cuando uno sale al campo en esta zona de Nueva York hay que disminuir las velocidades del cerebro, disminuir, las cosas son de otra manera. Y siempre es bueno una desintoxicación de velocidad. Y eso fue lo que hicimos. Pero sobre todo fue un día de compartir, de rezar juntos, de charlar, de vernos las caras. Probablemente una de las cosas que menos hacemos en la ciudad de Nueva York y quizás en el mundo moderno, las grandes ciudades, es hablarnos, es mirarnos a la cara, es conocernos, es compartir aunque sea un pedazo de pan o una taza de té o un chiste o una pena o un algo. Y lo hicimos. Y para eso, como funcionó, y siempre funciona, pero bueno, como funcionó, les estamos invitando a otro get together, que diría en el castizo castellano de uno, a un juntarnos para compartir el sábado 11 de agosto. Vamos a ir al Parque del Renacimiento. El Parque del Renacimiento es, pues miren, unos individuos con visión de futuro y con visión de negocio que saben, pues eso, que vivimos muy solos y que vivimos muy aislados. Entonces han alquilado una finca por varios meses en el estado de Nueva York, y me pregunto en el estado de Nueva York o en New Jersey. Yo sé que es a 1 hora de Manhattan. Entonces allí han montado pues como una especie de aldea de la Edad Media. Hay tiendas, hay gente para cantar, gente para tocar, pero sobre todo va a haber un torneo medieval, una imitación de un torneo. Miren, es la excusa para, como les decía, de Fátima, es la excusa para compartir el día, para salir de la rutina, para darnos cuenta que existimos, que somos, que nos movemos, que tenemos las mismas angustias y las mismas esperanzas, todos. Entonces vamos, todo aquel que pueda ir, el sábado 11 de agosto, al Parque del Renacimiento. ¿Y cuánto cuesta? Pues mire, yo no lo sé cuánto cuesta, porque toda la cuestión de la chavienda se encargan en la oficina. Pero para saberlo, llamen al teléfono de la oficina al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Allí pues se le dará información sobre los tickets. Mira, si cuando llaman no hay nadie, dejen el mensaje, que tarde o temprano nos comunicaremos con ustedes. Pero vamos a tratar de que cuando llamen contestarles como ustedes se merecen. Hay otros 2 avisos, pero los dejamos para más después, para que no se nos olvide. ¿Y de qué vamos a hablar en esta noche? Pues miren, estuve dudando varias cosas y al final me he decidido por hablar sobre la Sagrada Escritura toda la noche. Vamos a conversar sobre la Biblia y sobre una serie de fenómenos y una serie de actividades que nos aparecen ahora de sorpresa, o sobre todo inquietudes que muchos tienen, que muchos de ustedes tienen o tenemos y que no sabemos dónde contestar. Pues vamos a hablar de la Biblia. Continuamos. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación.
Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la Parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia. Miren, a lo largo de esta semana, que prácticamente concluye mañana, he estado grabando una serie de programas de televisión. Ustedes saben que la tertulia no es solamente la radio, no es solamente una oficina, no es solamente los seminarios, es también hacernos presente en la televisión. Y gracias a la providencia, porque es solamente obra de la providencia que se entiende muchas de las cosas que hacemos, en la diócesis de Brooklyn, una diócesis para los que son fuera de Nueva York, que queda en el Gran Nueva York. Nueva York está dividido en 5 condados: Manhattan, Bronx, Staten Island, Queens y Brooklyn. Pero entonces la arquidiócesis de Nueva York la forman 3 más 1 upstate, en la parte alta del estado, que son Manhattan, Staten Island y el Bronx, y luego White Plains. Y Brooklyn forman Brooklyn y Queens. Son 2 diócesis que se llevan muy bien, que ambos obispos se llevan muy bien, los sacerdotes de ambas diócesis nos llevamos muy bien, y tienen la labor pastoral de cada día. Pues bien, la diócesis de Brooklyn, por movimientos técnicos que hicieron, lograron un canal de televisión. Un canal de televisión que se llama NET, Nueva Evangelización Televisión. Entonces, obviamente es para la evangelización. Y dio la casualidad que un día vino a nuestro programa de la tertulia el director del periódico católico hispano de la diócesis de Brooklyn. Y conversó con nosotros, vino varias veces. Y yo le dije, ¿por qué no te animas a hacer este programa en tu diócesis con televisión? Y dice, yo no sé, no te preocupes, te ayudamos y hacemos poco a poco. Y hubo un acercamiento a los directivos del canal de televisión, y estos directivos dijeron que sí, que le lleváramos un piloto. O sea, en los medios de comunicación, cuando hay una presentación de un tema, para hacer una prueba se llama eso un piloto, un primer programa. Hicimos un programa sin pensar que nos iban a dar un espacio, y de ese programa inmediatamente nos mandaron a hacer 8 programas más. Y de esa etapa han venido ya 3 etapas. Una segunda etapa ya pasó, estamos terminando los programas, y la próxima etapa va a comenzar en octubre 1 a transmitirse lo que hemos estado grabando en estos días. Y lo que hemos estado grabando en estos días
pienso que es importante también para nosotros, debido a la experiencia que uno va adquiriendo poco a poco, y es la Sagrada Escritura. Todos hablamos de la Biblia y probablemente la mayoría de nosotros no tiene ni la más remota idea de lo que está hablando. Decimos la Biblia, que si la Biblia católica, que si la Biblia protestante, que si la Biblia de Jerusalén, que si la Biblia latinoamericana. En el fondo tenemos un revolú en la cabeza grande. Y por eso estuvimos, Jorge, el director del periódico hispano La Voz, de la diócesis de Brooklyn, y un servidor, hemos estado grabando una serie de programas que en el fondo lo que pretenden es hacer propaganda y hacer, ¿cómo les diría? Más que hacer, crear un ambiente de lectura y un ambiente de acercamiento a la palabra de Dios. Y hace unas horas estuve grabando el último programa que se empezará a emitir, como les dije, en octubre. Y de todos los programas me llamó la atención varias cosas, pero sobre todo la confusión que muchas veces podemos tener entre palabra y Jesús. Entonces uno dice, bueno, una cosa es lo que dice Jesús, otra es lo que dice la Biblia. Primero hay que hacer un paréntesis. La Biblia no es un libro. No. La Biblia son 73 libros. Con una gran extensión algunos, como el libro de Isaías, como el libro del Génesis, como el libro de los Salmos, y otros con una página y media. Pero es una biblioteca. Una biblioteca compleja, pero una biblioteca en la cual se nos presenta lo humano y lo divino. Pero entonces ahí surge muchas veces la duda. Entonces, Jesús, ¿qué pito toca en todo esto? ¿Es la Biblia o es Jesús? Jesús es palabra viviente, centro de toda la Escritura. Entonces, ¿qué influencia va a tener todo eso en el cristianismo, en la fe cristiana, todo el Antiguo Testamento? Va a tener mucha. Es más, no se comprende el cristianismo si no se entiende el Antiguo y el Nuevo Testamento. Leer la Biblia solamente el Nuevo Testamento es como subir a un piso por el cuarto piso sin escaleras. Pero de eso quisiera hablar, y cómo la Biblia sirve para muchas cosas, pero sobre todo sirve para una cosa, para rezar. Vamos a verlo. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia y no se olviden, mañana la celebración de la Santa Misa a las 7 de la tarde. Para más información llame al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Y les decía de los viajes al Parque del Renacimiento, pero también tenemos otro viaje. Ese va a ser en octubre 13-14, y vamos a ir a Washington. ¿Por qué razón vamos a Washington? Por muchas razones, pero la más importante es porque se acaba de abrir, hace menos de un año, en noviembre pasado, el primer museo grande en Estados Unidos de la Biblia.
una historia de una familia muy, muy bonita, muy edificante, una familia protestante, enamorada de la Biblia, que los negocios les han ido muy bien, gracias a Dios, y entonces han decidido dejar como herencia a la humanidad y a los creyentes en Jesús de Nazaret un museo con todos aquellos utensilios, copias, libros de la Biblia que se han ido recopilando a lo largo de los años. Y ellos generosamente han cedido un pabellón entero, una planta entera del museo, a la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica para que la Iglesia ponga los tesoros de la Biblia que tiene acumulados en los museos vaticanos, en catedrales y demás. Ya de por sí el edificio es una pieza de arte, de historia, es un landmark en Washington. Ha costado solamente $700 millones el proyecto y lo han hecho para precisamente todo el mundo pueda en conocer y apreciar lo que es la palabra de Dios. Entonces vamos a ir, no sé, lamentablemente desde Nueva York, o vamos en avión, y lo cual, como comprenderán, pues no es precisamente lo más económico, o vamos en avión o tenemos que hacer overnight en Washington para octubre, el fin de semana de Columbus Day, 13-14 de octubre. Veremos el Museo de la Biblia, el Museo de Tierra Santa en América, la Basílica de la Inmaculada y las muchas cosas que son 2 días y se pueden ir conociendo y se pueden ir apreciando en Washington. Por supuesto que pasaremos enfrente de la Casa Blanca, nos sacaremos las fotos de rigor, que después son de esas fotos que nunca sabemos después qué hacemos con ellas. Pero bueno, siempre es bueno tener una foto de recuerdo. Más información, pues al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Y otra cosa muy importante, tenemos una rifa. Ustedes saben que todos los años hacemos 2 rifas para ayudarnos a mantener el programa de radio. Así que ayúdennos. Pero más importante que vender un ticket o 2 tickets o un talonario, recen por nosotros. Su oración es la que nos va a ayudar a seguir adelante. Nos ha ayudado hasta ahora como ustedes no tienen ni idea. Pues vamos a seguir rezando para que la tertulia pueda seguir llegando al mayor número posible de hermanos y hermanas que tienen necesidad de la escucha de una palabra de consuelo, de entretenimiento, de educación religiosa y de reflexión. Y basta de anuncios, porque si no vamos a ir toda la noche anunciándonos y conociéndonos y vendiéndonos y todos los éndonos que nos podemos imaginar. Como les decía, había estado grabando unos programas sobre Sagrada Escritura, unos diálogos, y hubo una discusión, se nos montó una discusión durante el programa muy interesante. Hubo varias, pero sobre todo una, y es ¿qué Biblia o cómo rezaban los primeros cristianos? Muy sencillo, rezaban como lo que eran, como judíos. Recuerden que el primer núcleo de los seguidores de Jesús de Nazaret eran todos judíos, empezando por el propio Jesús y continuando por la propia María. Eran judíos nacidos en el judaísmo, conocedores profundos de la palabra de Dios, seguidores de las tradiciones y de las costumbres. Y había una costumbre, que creo que todavía sigue existiendo en el mundo judío, que la incorporaron a la Iglesia, que la incorporaron a los ritos, a las devociones de cada día, y es la lectura de la palabra de Dios. Nosotros, lamentablemente, la palabra de Dios, pues la hemos dejado en un segundo plano. Es a partir del Concilio Vaticano II en que empieza a haber un revivir, un renacer de este encuentro con Dios a través de su palabra. Nos olvidamos muchas veces que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita, pero Jesucristo es la palabra de Dios viviente. Entonces hay que conocerla, hay que ver cómo se transmite. Y miren, en las antiguas comunidades judías, cuando iban los creyentes a la sinagoga los domingos, como hacía Jesús y como hacía María, porque ambos eran judíos, se leían fragmentos del Antiguo Testamento y se comentaban. Así se hacía en las primeras comunidades cristianas. Se hacían también lecturas del Antiguo Testamento, pero cuando empiezan a aparecer a partir de la segunda generación de Jesús, de los seguidores de Jesús, empiezan a aparecer textos escritos, empiezan también a recopilarse y empiezan a leerse.
Y van a ser 3 grandes núcleos en los cuales va a haber esa recopilación de dichos de Jesús, de palabras de Jesús, de recuerdos de Jesús, de instrumentos que pertenecieron a Jesús. Van a ser Galilea, con la capital en Cafarnaún, no es la capital, pero va a ser el centro neurálgico de las acciones de los primeros cristianos, Galilea, Roma y Jerusalén. En estos 3 sitios se va a recopilar y se van a escribir gran parte de los textos del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento que está pensado en un lenguaje universal. En aquel momento el lenguaje universal era el griego. Y fíjense que todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Es un tanto insólito. Jesús no habló griego. Jesús hablaba en arameo y en hebreo. Pero los discípulos creyeron conveniente, para tener un mayor alcance, ponerlo en la lengua culta del imperio. La lengua culta del imperio era el griego. Y por eso han llegado hasta nosotros en griego. Y entonces ahí en la palabra escrita es la palabra de Dios. Pero todos están de acuerdo en coincidir que Jesucristo es la palabra de Dios viviente. O sea, la palabra de Dios andante. La palabra de Dios que se acerca a cada uno de nosotros. En la carta a los Hebreos nos dice: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días que son los últimos nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. O sea, a través de Jesús nos habla Dios. ¿Cómo descubrimos ese mensaje? Muy sencillo, en el Evangelio. Y así lo entendieron las primeras comunidades. Las primeras comunidades eran, nos lo recuerda el evangelista Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, eran unánimes en la oración, en el compartir del pan y en la enseñanza de los apóstoles. Oraban. ¿Qué oraban? Lo que oraban los judíos. En la oración. En el compartir. ¿Qué compartían? Compartían la vida, compartían todo. Compartían las alegrías, las esperanzas, las penas, las tristezas, el plato de comida, el pedazo de ropa, lo que fuera necesario. Era el compartir. Y en la enseñanza de los apóstoles. Ese es el trío de cosas, la clave que va a dar a entender si ese grupo de personas eran cristianos. Y luego después van a compartir también pues el rostro de Cristo, el rostro de la palabra de Dios. Para ellos Jesús es realmente la palabra de Dios viviente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La primera etapa va a ser la voz de la palabra, va a ser la revelación. La segunda etapa va a ser el rostro de la palabra, Jesucristo. La tercera etapa va a ser la casa de la palabra, la iglesia. La cuarta etapa, los caminos de la palabra, la misión. O sea, aquellos discípulos que nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, ven la palabra de Dios. En el principio estaba la palabra, no va a decir San Juan. Esa palabra es revelar, descubrir, conocer en los misterios y los planes de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, ese hablar puede ser una grabadora sin sentido, pero esa grabadora tiene rostro definido, el rostro de un judío que nació en el siglo I, que vivió oculto en su mundo durante un periodo de años de su vida, que después se dio a conocer, que era un conocido carpintero, un conocido tectón, un conocido albañil, un conocido herrero, todo él, pero que empieza de nuevo a predicar. Y ese tiene rostro, y ese rostro es el rostro de Jesús. Pero ese rostro de Jesús, esa palabra, se va a hablar ¿dónde? Se va a hablar en la comunidad. No se entiende el mensaje del Evangelio si no es en una dimensión comunitaria. Y luego esa comunidad se llama la comunidad. La palabra comunidad en griego es eklesia, la iglesia. Olvídense de si iglesia católica, iglesia protestante, iglesia evangélica, iglesia ortodoxa, es la iglesia. Esos son añadidos que después hemos ido haciendo, según hemos ido parcheando, hemos ido rompiendo la iglesia, hemos ido poniendo adjetivos para que funcionara o no. Pero Jesucristo es el rostro, la iglesia es la casa de la palabra. Es en la comunidad donde suena la palabra. Obviamente Dios habla donde le da la gana, con quien le da la gana y como le da la gana. Pero tiene ya sus maneras, sus mañas, por así decir.
Y el lenguaje de Dios en su palabra va a ser en la asamblea, en la palabra. Pero si simplemente dejamos esa escucha para una asamblea, simplemente para mirarnos el ombligo, estamos perdiendo el tiempo y no hemos entendido el mensaje de Jesús, porque ese mensaje es un mensaje universal. De ahí la misión de anunciar la palabra, de la misión de anunciar aquello en lo cual creemos, aquello que hemos recibido de nuestros mayores. Por tanto, podríamos decir, Jesucristo es la palabra de Dios. La palabra es la voz de la palabra es la revelación, el rostro de la palabra es Jesucristo, la casa de la palabra es la iglesia, los caminos de la palabra son la misión, el ir anunciando lo que hemos recibido. Por tanto, podemos decir que en Jesucristo Dios se hace visible a los seres humanos. Dios, nos dice Pablo en la carta a los Colosenses, Dios es la imagen visible del Dios que es invisible. Parece interesante, ¿verdad? Vamos a ver. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y le recordamos, Jesucristo se hace visible a los seres humanos y con él, en Jesús, Dios se hace visible y entra en diálogo con la humanidad. Muchas veces decimos, Dios habla con el hombre. ¿A través de quién? A través de un hombre, a través de Jesús hecho hombre, a través del Hijo del Padre hecho hombre. Se establece ese auténtico diálogo. Por eso, la encarnación de Jesús lo ubica en una época y en una cultura determinada. Jesús podía haber nacido 10 siglos antes o 10 siglos después, podía haber nacido en Europa, podía haber nacido en Oceanía, podía haber nacido en África, podía haber nacido en América Latina. Nació en un pueblo perdido en el fondo del mundo, en una provincia marginal del Imperio Romano. ¿Por qué nació allí? Pues muy sencillo, porque le dio la gana. Podía haber escogido la cuna que le hubiera dado la gana. Y nació pues en un pueblo, fíjense, el pueblito donde nació Jesús. Hoy en día, gracias al turismo y al turismo religioso, tiene un poquito más de acogida y demás. Pero en tiempo de Jesús, aquello estaba perdido en el fondo del mundo. Y cuando vuelven de Egipto, que se van para Nazaret, donde él crece, que nos recuerda a Lucas, era peor todavía, era una aldeíta en las faldas de una montaña, con 4 casas mal contadas, y allí se vivía. O sea, él nace en una época, en unas circunstancias, en unos lugares muy determinados que no son precisamente los que hubiéramos querido para nosotros. Pero él quiso ser así. Y él nos sitúa en una época determinada, en una época de opresión. Alguno podría decir, podía haber nacido en el siglo XX, en el siglo XVIII, en el siglo XXI, en que hay las nuevas tecnologías, en que hay métodos de anunciar la palabra y demás. No, pues mire, le dio por nacer hace 20 siglos.
en un pueblo que a duras penas sabían leer y escribir, y que él pertenecía pues a una familia pequeña, reducida, María, José, él, conocidos por el pueblo, pero había que trabajar. Jesús, ¿qué piensan ustedes? ¿Que Jesús, por qué Jesús venía todos los viernes un delivery de comida traído por los angelitos? Ay, bendito, bájese de ese ángel, bájese de esa nube. Él nos quiso y se quiso identificar con nosotros en todo, absolutamente en todo, menos en una cosa, menos en el pecado. Pero lo demás, los mismos de majadero que somos nosotros cuando nos volvemos majaderos, las mismas pocas ganas de levantarse a trabajar cuando le tocaba el lunes, las mismas bromas con los muchachos y las muchachas de su pueblo. Era adiós, van a decir sus compaisanos, ¿acaso no este es el hijo del CBD, el hijo del carpintero? Si nosotros lo conocemos, ¿de dónde le viene la sabiduría a este ahora? Eso nos está indicando la realidad humana. La encarnación se hizo en una época y cultura determinada. Y se encarnó por obra del Espíritu Santo, punto. Miren, si lo quiere creer, lo cree, y si no lo quiere creer, no lo crea. Eso es problema de usted. Pero la Iglesia en ese sencillo es clara y sencilla. María fue concebida por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo funcionó? A mí no me pregunto, porque no lo sé. Pero funcionó. Punto. Entonces, por eso pues, lo tenemos cercano a nosotros y puede identificarse con nosotros porque nació igual que cualquiera de nosotros, del vientre de una mujer. Entonces, en eso nos identifica y nos hace hermanos. Ahora, hay otra cosa que el nacimiento de Jesús, como nos lo presenta la Sagrada Escritura, nos acerca más. Es el Dios cercano a los seres humanos. Quiere contraponer en ese sentido esa mitología y esa teología del mundo griego. El mundo griego tenía los dioses trepados allá en el monte del Olimpo, donde nadie entraba nada más que los dioses. Y de vez en cuando algún dios se enfogonaba y bajaba a la tierra y formaba el salpa afuera y se iba. O eran ejemplos de pocas vergüenzas y se iban. Jesús no. Jesús es cercano. Se encarna por obra del Espíritu Santo. Vive en un pueblo y se identifica con ese pueblo. Tenía un grupo sanguíneo como cualquiera de nosotros. Tenía un ADN como cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque era parte de nuestra historia. Y eso nos va a narrar la Escritura. El verdadero Dios y verdadero hombre que hace el encuentro de la humanidad con Dios es Jesús. O sea, esa síntesis la encontramos en él. ¿Cómo funciona? Mire, no lo sé. Después del cielo, si es que me lo merezco, tendré tiempo por eternidad de poder bregar cómo era eso y cómo dejaba de ser. Hasta aquí pienso que hemos llegado bien. ¿Han entendido? Si no, escriban, díganos. Pero la palabra de Dios es para leerla como un libro de sentencias o es como para leerla para que nos cambie profundamente nuestra vida. Vamos a ello. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI. En colaboración con la parroquia de San Columba les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde.
Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Envíe su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, apartado de correos P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, cualquier comunicación con nuestra oficina pueden hacerla a través de dos maneras. La manera más rápida por teléfono al 212-244-4778. Repito el teléfono, 212-244-4778. Y si no, pues escribir por carta común y corriente, las de toda la vida, las del sobrecito, del sellecito y la cartita, al P.O. Box, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, cualquier cosa, comunicación por escrito, nos pueden escribir al P.O. Box 1170, New York, New York 118. ¿Entendido? Miren, me imagino que han entendido perfectamente lo que les está conversando hasta este momento. Pero las primeras comunidades, al menos las comunidades hasta la cuarta, quinta generación, ¿cuáles son esas generaciones? La primera generación dura del año 0 al año 40, o sea que Jesús es primera generación. Del 40 al 80, segunda generación. Del 80 al 120, tercera generación. Del 120 al 160, cuarta generación. Del 160 al 2000, al 200, quinta generación. Pues en esas 5 primeras generaciones, la palabra estaban claros que Jesús era la palabra viva. Ahora, también tenían claros que había que rezar. Había que orar con Dios, hablar con Dios y conversar con Dios. Entonces van a utilizar la palabra de Dios para rezar. Qué curioso, ¿verdad? Hoy en día usamos la palabra de Dios para leer, aprender a leer, para decir pocas vergüenzas, para contar chistes, de vez en cuando para rezar, pero en un primer momento, en las primeras comunidades cristianas, siguieron el ejemplo del judaísmo. El judío cuando se junta en la asamblea, en la sinagoga, es para rezar con la palabra de Dios. Y así fue como fue introduciéndose la lectura de la palabra de Dios en las celebraciones de la Eucaristía. Pero después ya, una vez calmadas las cosas de las persecuciones, había ese ansia, ese querer, ese buscar a Dios a través de su palabra. Y hubo ciertos maestros, pensemos eso, que en el primer momento, en la primera generación, en la primera jornada, lo que había era mucho pescador, mucho comerciante, mucho campesino, mucho albañil, mucho electricista no había, eso seguro. Pero había gente que trabajaba, eran tectones. Pero ya la segunda y tercera generación empiezan a entrar intelectuales, empiezan a entrar a formar parte de la comunidad creyente, gente que sabía leer y escribir, vamos a decirlo de esa manera, que sabían pensar, que eran grandes pensadores. Y entonces estos van a decir, bueno, ¿y cómo voy a rezar yo? Y va a ser hacia el siglo IV, siglo V, en que empieza un movimiento de lectura de la palabra de Dios, que va a ser una enseñanza para leer y para conocer. Y se va a llamar esa enseñanza, ese método de lectura, la lectio divina, la lectura sagrada de la Biblia, la lectura en forma orante. Se usan métodos por aquí y por allá, que todos ellos caen en desuso. Pero es en el siglo XIII, Guigo, un monje cartujo, va a retomar esa costumbre tan profunda de la Iglesia de rezar con la palabra de Dios
y la va a organizar como lo habían organizado los antiguos intelectuales católicos cristianos de los primeros siglos, como es Tertuliano, como es Isidoro, como son varios otros más. Entonces se elabora un sistema. Este sistema después, en el siglo XII, que ha caído también en desuso, Guigo, un monje, lo va a reestructurar y le va a dar una visión, un viaje espiritual por etapas. Y lo va a presentar en forma de escalones. Los 4 escalones de Guigo simbolizaban una escalera que conducía hasta Dios. O sea, para él todo tiene un camino, todo tiene una forma de llegar a Dios. Él va a presentarlo ese camino. Y lo va a presentar por etapas, en 4 etapas. La primera etapa va a ser la etapa de la lección, estaba determinada por la lectura de la Sagrada Escritura. Examinar las determinados fragmentos de la Escritura. Meditación, oración, contemplación, acción de gracias y acción de la palabra. Van a ser las etapas de la escalera que Guigo, el monje Guigo, va a establecer para la lectura orante de la Biblia. Porque vuelvo y le repito, de la Biblia podemos hacer y hemos hecho barbaridades. Primero, pensando que es un solo libro, y no lo es. Son 73 libros. Segundo, pensemos que esos textos están escritos en un lenguaje, en una cultura, en un medio ambiente muy distinto del nuestro. Y hay que hacerle el esfuerzo. Miren, leer la Biblia no es fácil. Igual que rezar con la Biblia no es fácil. Exige una agilidad mental grande. Pero no es imposible y poco a poco se va conociendo. El Guigo va a establecer una escalera de 5 peldaños para poder rezar con la palabra de Dios. Al primer peldaño le va a llamar lecio, no necio. Necio somos nosotros muchas veces, sino lecio, L-E-C-T-I-O, lecio. ¿Y en qué consiste? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque miren, no es lo mismo leer un texto del libro de los Salmos que leer un texto del Cantar de los Cantares, que leer un texto del Apocalipsis, que leer un texto del Nuevo Testamento, de Mateo o de Marcos o de Lucas. Cada uno de ellos tiene su contexto. Entonces, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? La palabra de Dios decimos porque fue el Papa el que la bendijo, el que la consagró, pero no sabemos si esa forma que se queda remanente, que queda una en Valencia, en España, que queda como restos de esa última cena, sea válida o no sea válida. Bueno, después de conocer qué dice el texto, me viene la meditación. ¿Qué nos dice el texto actualmente? ¿Qué nos dice el Señor a través de ese texto? Pensamos que son... Imagínense usted que recibe una carta de hace 200 años, un familiar, un antepasado de usted, que le escribió a un familiar suyo, esa carta se perdió y vino a aparecer, o se perdió dentro de una botella en el mar, que acaba de ocurrir hace unos días, o se perdió en un túnel, o en un barril, o en... voy a esto a saber dónde. Entonces hay que ver qué me está diciendo ese texto. Cuando leemos una carta en inglés y nuestra lengua vernácula es el francés o es el español, tendremos que ver quién nos la traduce, si es que no sabemos el idioma. Hay que buscar siempre un intermediario. Hay, por tanto, la meditación que nos dice el Señor actualiza la palabra. O sea, recordemos una cosa muy importante: vivir en los conventos no es vivir en miseria, no es vivir en agua sucia, no es vivir, punto, es vivir con dignidad y con respeto. Y por eso muchas veces, por no respetar y por no darle la dignidad, contratamos o contratan las personas que tienen que contratar a personas que no guardan las condiciones necesarias para reírse de ellas. Bueno, ¿qué me dice el Señor? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué me dice a mí el Señor? Con la meditación. Ahora, la tercera parte de esta lección divina, ¿qué me dice? ¿Qué le decimos al Señor? Orar con la palabra, que viene siendo la oración. ¿Qué le digo a Dios?
O sea, somos lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente adultos para saber cuándo Dios nos está hablando. ¿Qué le digo yo a Dios? Porque es muy fácil decir, el Señor me ha dicho. ¿Y yo qué le digo? Y entonces va a ser esta oración, va a ser lo que llama la contemplación. ¿Cómo experimentamos los consuelos de Dios, los consuelos dados por Dios? Vivir la palabra. Y finalmente, la acción. ¿A qué acciones nos invita el Señor? Llevar a la práctica su palabra. Parece complicado, pero no lo es. Lo vemos ahorita. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Seguimos y recordamos mañana misa de sanación y de oración por nuestros hermanos presos. El sábado, o sea, pasado mañana, tendremos el seminario de Sagrada Escritura y luego para agosto y octubre los viajes al Renacimiento y a Washington. Y no se olviden de las rifas para poder mantener nuestro programa de radio. Los escalones de la lección divina. Lección, que dice el texto, entender la palabra, meditatio, que nos dice el Señor, o sea, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice Dios a través de ese texto? ¿Qué le digo yo a Dios? Porque aquí es cuestión de dando y dando, aquí no es cuestión de escuchar solamente, de escuchar y compartir. ¿Qué le digo a Dios? La contemplación, cómo experimentamos la comunión con Dios, vivir la palabra. Porque miren, el meditar la palabra de Dios puede ser una meditación, pues sí, un ejercicio intelectual más o menos beneficioso, pero no es precisamente para que sea un ejercicio espiritual, un ejercicio mental provechoso. Es para que nos transforme la palabra, cómo experimentar esa comunión con Dios. Dios, a través de su palabra, está cerca de nosotros, la cercanía de Dios. Fíjense, una de las grandes novedades precisamente del judaísmo y después del cristianismo va a ser esa tan cercano está Dios que es partícipe de nuestra historia humana. La prueba la tenemos en Jesús. Se hace tan cercano que se hace uno igual que nosotros. No como los dioses del Olimpo, o como las grandes manifestaciones teofánicas que ha habido a lo largo de la historia, que en el fondo lo que se busca es el beneficio propio de una serie de personas más que la ayuda a entender la dimensión de Dios. Y luego, como experimentamos la comunión, ¿qué acciones nos invita el Señor a llevar a cabo? Poner la acción, poner en práctica la palabra de Dios.
La palabra de Dios no es una colección de aforismas, no es una colección de parábolas, no es una colección de poesías, no es una colección de maldiciones. Es Dios que se hace presente con las alegrías y con las esperanzas, con las penas y con las tristezas. Y solamente desde ese intercambio con Él habremos entendido el Evangelio. El Evangelio es, el seguidor de Jesús tiene que ser un intermediario, una persona que sepa hacer de intermediario entre Dios y los demás, entre uno mismo y Dios, pero siempre en ese sentido genuino, limpio de polvo y paja, como aquel que dice, genuino para acercarnos a Dios. Que ojalá podamos ir poco a poco, no solamente en la semana de la Biblia, sino en todas las semanas de nuestra vida, haciendo realidad el ideal de la lectio divina. Que lectio, meditatio, oratio, contemplatio y actio. O sea, leer, entender, compartir, poner en práctica lo que hemos creído y lo que hemos estudiado. Que el Señor nos ayude.